Amén. ¿Están conmigo? Estamos puestos de pie, vamos delante de Dios en oración. Voy a pedir a la pastora que me lleve delante de Dios en oración. Amén. Se pueden sentar. No sé si alcanzan a leer el título. Amén. Ahora vamos a estar hablando del florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. La iglesia, entre más crecía, más atención atraía. Pero había atención negativa y atención positiva, y vamos a estar discutiéndolo en esta mañana. Vamos a estar limitándonos al libro de Hechos, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y quiero que entiendan que cuando la iglesia nació con una cantidad de 120 que estaban en el aposento alto. Pero luego en el capítulo 2 encontramos la primera prédica, y era la prédica de Pedro. Y cuando él terminó de predicar, fueron 3,000 personas que se convirtieron al evangelio, 3,000 bautismos. Ahora entienda que cuando la iglesia nació, no había otra iglesia antes de quienes podían haber aprendido. La iglesia era una criatura nueva, y lo viejo que sería el judaísmo, la religión judía, había pasado al pasado, y Dios estaba haciendo algo nuevo. Era el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina con los sacrificios, con el templo, con la ley. Entramos a este tiempo de gracia y de fe, y fe en crecimiento. Ahora el crecimiento preocupaba a los líderes religiosos, tal que empezaron a tomar pasos para evitarlo. Y es como en cualquier negocio, donde un negocio empieza a florecer, otros negocios semejantes empiezan a preocuparse, y hay celos. En este caso había celos por la religión de los judíos y porque se consideraban descendientes de Abraham. Entre más oposición, lamentablemente para los religiosos, entre más se oponían al crecimiento de la iglesia, más crecía la iglesia. No menguaban, no se desanimaban, más gente empezaban a ser añadidos casi diariamente. Y la oposición revelaba características sobresalientes de la iglesia en contraste a la religión judía. O sea, aún los mismos judíos miraban algo en el cristianismo que carecían en la religión judía. Empezaban a añadirse a la iglesia. Durante este tiempo de oposición, en lugar de limitar a la iglesia aprendió 4 cosas. La primera cosa que aprendió es a usar más gente, porque entre más creció el número, los apóstoles descubrieron que no podían ellos. Empezaron a involucrar a más personas, y vamos a leerlo en cuestión de los primeros diáconos. Y no solamente aprendieron eso, pero también aprendieron que el ministerio de ministrar a la gente no estaba limitado a los apóstoles, porque habían otros que empezaron a realizar milagros y prodigios y a proclamar el evangelio. Ya no eran solo los apóstoles. En un tiempo todo el ministerio estaba limitado a los sacerdotes. En la iglesia no es así.
Porque según Primera de Pedro nos dice que somos nosotros sacerdocio, ¿qué? Sacerdocio real. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento usted tenía que ser de una familia para ser sacerdote. Ahora no. Ahora si estamos en Cristo somos sacerdocio real. Pueblo adquirido por Dios. Aprendieron a involucrar más personas y aprendieron que el Espíritu Santo se movía por otras personas, no solamente los apóstoles. También aprendieron que predicar el Evangelio venía con un costo. Descubrieron que entre más predicaban el Evangelio, más oposición se levantaba. Ser fiel a Dios en la presentación del Evangelio va a alborotar gente en contra. También, por último, aprendieron que a pesar del costo, el Evangelio crecía y valía la pena seguir predicando el Evangelio. La verdad central de este estudio es el Evangelio, es el poder de Dios para salvación, y lo vemos. Y el versículo clave, si alguien me hace el favor de abrir su Biblia al libro de Hechos, capítulo 6, el verso 7, y me lo lee, por favor. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y de Asia. La palabra crecía. Ahora, ¿cómo crece la palabra? Pues yo en la pantalla pongo letras más grandes, pero no está haciendo referencia al crecimiento de estatura de la palabra, o más grande. ¿En qué sentido crece la palabra? Oh, ok, que se predica más, entonces se escucha más. Sí, pero usted lo dijo diferente. Pero dijo lo mismo, gracias. En otras palabras, la gente estaban predicando, ya no eran solamente 12. Acuérdese que ya tenemos 3,120 y todos los días estaban siendo añadidos. Es posible que ya llegaban a 4,000 o 5,000 personas. Estaba creciendo la numeración de la iglesia y la palabra crecía. Entre más gente se salvaba, se oía más la palabra. No estaba limitado solamente al templo, ahora se oía en las calles, en las casas y donde quiera que andaban los hijos de Dios. El número de los discípulos se multiplicaba y hasta los sacerdotes, muchos de los sacerdotes empezaban a obedecer la palabra. Vemos un éxito. Ahora, en el curso de este estudio hay 3 cosas que les pido que hagan. Primero, que observen cómo Dios usa los problemas para ayudar a la iglesia a expandir sus ministerios, o sea, a incluir más. Una iglesia pequeña con solo pastor tienen, pero hay iglesias que tienen diáconos, tienen pastores de música, pastores de jóvenes, de niños, como esta iglesia. Entre más grande la iglesia necesitamos más líderes, ¿no es cierto? En un trabajo, si usted es el único que trabaja, pues solo usted, pero si el trabajo empieza a crecer y crecer, va a necesitar más ayuda. Entre más crecimiento hay, la iglesia empezaron a descubrir eso. Quiero que observen eso. También que adopten una voluntad para servir según Dios lo permite, porque Dios quiere que todos seamos siervos. Y el número 1 en el reino de Dios es ¿quién? ¿Quién es el número 1? Aparte de Cristo, la cabeza. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, número 1. Pero ¿quién es el primero, el mayor en la iglesia? El que sirve. Para nada o para... No. El que sirve es el primero, dice Jesús. Jesús dijo, yo vine a servir, no ser servido. Hay gente hoy en día en las iglesias que existen para ser servido. No, la Biblia dice que el número 1 en el reino es el que sirve, el que está ministrando. La iglesia estaban sirviendo gente y crecía la palabra y hasta sacerdotes eran añadidos. Porque ellos miraban algo en la iglesia que no se miraba en las sinagogas y en el sacerdocio. Lo buscaban.
Otra cosa es que nosotros aprendamos de esto a proclamar y a enseñar el Evangelio para que la gente se salve, porque el objetivo principal de nuestra existencia en la tierra es que todo mundo se salve. De tal manera amó Dios al mundo. Y es la voluntad de Dios de que nadie se pierda. Son los puntos que vamos a estar discutiendo aquí. Una iglesia que se multiplica es el primero. La oposición a la enseñanza y al ministerio de poder. So, si usted empieza a ser usado por Dios en la área de poder, de milagros y prodigios, no crea que Satanás se va a quedar callado. Porque donde haya éxito llama la atención, ¿no es cierto? Los restaurantes más ocupados son los que tienen mejor comida. Y se reparten por medio de anuncios. Oiga, yo recibo anuncios de restaurantes que se están abriendo, pero después de una visita ya no regreso. No me gusta. Y cuando sigo regresando a otro, ¿qué? Me gustó la comida, ¿no es cierto? Y más me gustó el precio, porque soy tacaño, dicen. La cosa es que entre más éxito, más atracción. Y no hay mejores clientes que los clientes. Digo, mejores promovedores. Ustedes son los receptores del Evangelio. ¿Quién mejor para proclamarlo? Los que han recibido de Dios, que han probado la palabra de Dios. Por último, el primer mártir cristiano. Todo este éxito, todo este crecimiento de la iglesia termina con una muerte y muchos más después. En el capítulo 8, cuando Saulo se levanta a perseguir. Entonces vamos a empezar con el primer punto, una iglesia que se multiplica. Y luego los dolores de crecimiento. Oye, aquellos de ustedes que han tenido bebés, para cuando nace el bebé hay dolor, ¿no es cierto? O aquí hay alguien que, yo me acuerdo, mi cuñada, esa mujer le dijo al doctor, tú puedes ser una fábrica de bebés, porque ella no sentía dolor, iba al hospital, se acostaba y ¡pum!, salía el bebé, se lo daba, no había dolores ni nada. ¿Cuántas mujeres quisieran eso? No, porque ya no quieren más bebés. Ahora sí, acá sí, quizás. O hay gente que quiera más. Ajá. Pero ve, cuando el bebé va creciendo, oiga, pañales, gastos, ¿no es cierto? Desvelos. Porque los bebés no duermen toda la noche. Nosotros agarrábamos turnos, te toca a ti. No, yo fui ayer. Y allá vamos para atenderlo y empieza a aprender uno de los lloridos. Bueno, la iglesia también tiene dolores de crecimiento. Ya los zapatos no le queda, va a haber gastos, va a haber necesidad. Y eso lo estudiamos el domingo pasado. Cuando vendían las propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que distribuyera a la gente necesitada. Son dolores de crecimiento. Vamos a leer Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Si alguien me hace el favor de leerlo. Aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desfavorecidas de la distribución diaria. 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
Ok. Solo los apóstoles reconocieron la limitación que tenían. La iglesia había crecido a tal grado y hubo murmuración entre los judíos griegos. Que las viudas, ahora, ¿de dónde aparecieron tantas viudas? Porque los varones eran los únicos que se pedía que tenían que venir a Jerusalén para 3 fiestas, no las mujeres. Que las mujeres acompañaban a los esposos es otra cosa, pero que viudas viajaran esa distancia para venir a Jerusalén a las fiestas, no estaban obligadas. ¿De dónde salieron estas viudas? Porque hasta este momento no había persecución en la iglesia. ¿De dónde aparecieron estas viudas? Posible que murieron llegando a Jerusalén, pero posiblemente también que en caravanas había ataques para robar. A pesar de que las calles eran guardadas por los soldados romanos, en camino muchos de ellos podían haber perdido sus vidas. Entonces las viudas siguieron su rumbo a Jerusalén y de allí aparecen, porque todavía no se levantaba la persecución a grado de matanza. Todavía no habían matado a nadie por cuestión de la fe. Otra cosa es que, esto ustedes no lo saben, tuvieran que investigarlo o estudiarlo, pero las personas que mencionaron aquí, que eligieron para ser diáconos, todos eran nombres griegos, no eran nombres judíos. La congregación, la iglesia de 3,000 a 4,000 personas, eligieron 6 varones, posiblemente griegos, porque tenían nombres griegos. Interesante, para ministrar ¿qué? A las viudas judías de Israel y a las viudas judías de Grecia, de otros países. Les confiaron y la iglesia de los israelitas ya no miraban distinción. Más adelante voy a mencionar algunas distinciones que existían en el pueblo de Jerusalén. Pero antes de llegar allí, el crecimiento de la iglesia provocó este problema de que no se estaba distribuyendo justamente. Los apóstoles no llegaron. Es posible que las judías griegas, como las mujeres, no se les daba derecho para hablar. Aquí donde las mujeres eran despreciadas, aún entre los judíos. Es posible que las mujeres no se quejaban, pero los griegos observaron que en cuestión de distribución había mejor distribución con las judías de Jerusalén y con las judías de Grecia, como si no se les daba lo mismo. Eso le llamaron la atención. Donde quiera que hay crecimiento, va a haber conflictos. Tenemos que esperar. Pero este conflicto es de adentro de la iglesia, no es de afuera de la iglesia. No crea que las iglesias no tienen problemas. Quizás no se enterarán de algunos problemas y otros ustedes se enteran porque nos gusta. Yo sé que esa gente no está aquí, a dejarlos por ahí. Internamente despertaron necesidades. Pero la semana pasada discutimos de una pareja. Otro problema que se manifestó dentro de la iglesia. ¿Quién fue la pareja? Ananías y Zafira. Ok, Ananías. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron una herencia, una propiedad de ellos y me dijeron que habían dado todo. Ok, trajeron una cantidad, pero dijeron que era todo. Y ellos se quedaron. Y la esposa, aunque ella no fue, la idea no fue de la esposa, pero ella no le llamó la atención al esposo, lo aceptó. Y luego cuando viene a la iglesia, Pedro le dice, oye, ¿dieron todo? Sí, dimos todo. Dice, oye, mujer, acaban de sacar a tu esposo y pum, cayó ella también y se la llevaron. Esos son problemas que nacen dentro de la iglesia. Bernabé fue y dio todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ellos también, pero dieron la impresión que era todo el dinero y habían sacado dinero. Y se acuerda que les llamé la atención de diezmos.
Por favor, no ponga diezmo en el sobre si no es el diezmo. Porque si Dios hizo aquello en aquel entonces, Dios es el mismo hoy, puede pasar. Y yo no quiero tener que sacarlo de aquí, porque allá lo tiro en el baño. No. Pero ya muerto, a usted no le importa. Entonces, tenemos estas necesidades de las viudas, pero primero, la primera necesidad que despertó en la iglesia, entre más creció, la gente de otros países no encontraban trabajo. Acuérdense que había 3 fiestas. Vamos a decir que Jerusalén tenía pocos trabajos disponibles. De repente llega un grupo de miles de personas, ¿dónde van a trabajar? Entre más se quedan, y ahora, el día Pentecostés, la salvación, en lugar de regresarse, se quedaron. Se les acabó el dinero. Y todavía en Jerusalén. Esa fue la primera necesidad. Y Bernabé puso una muestra. Él vio la necesidad que tenía y tiene que haber sido grande. En lugar de sacar dinero de la bolsa y entregarle en la ofrenda, vendió herencia. Porque así conseguía más dinero. ¿Qué valor tenían de las cosas propias? Donde hay necesidad de las cosas propias es de toda la iglesia, porque ¿quién es el dueño? Entonces esa fue y luego Ananías y Zafira mintiendo, y ahora las viudas de Grecia. La iglesia va a tener cómo respondemos a los problemas, determina el nivel de madurez de nosotros. Pero acuérdense que cuando empezaron a vender todo, estaban haciéndolo para suplir necesidades, no caprichos. Esta gente de otros países no querían el carro del año. Necesitaban pan, agua, dónde vivir, dónde dormir, ropa. Necesitaban algo. Y muchos judíos de Israel no les daban la ayuda porque eran judíos de otro país. Y eso lo vamos a discutir. Y otra necesidad que se presentó es con esto de las viudas. Los apóstoles dicen, oiga, no tenemos tiempo para estar atendiendo a la oración y al estudio de la palabra y la enseñanza. Quiere decir que los 12 discípulos o los apóstoles estaban enseñando a la congregación. Querían dedicarse en la preparación de la palabra y la oración en lugar de andar distribuyendo. Eligieron 6 más. Vemos 4 necesidades, como Dios, por el Espíritu Santo trabajando en la gente y en los apóstoles, solucionaron los problemas. Y va a haber problemas. ¿Cómo los solucionamos? ¿Glorificamos a Dios o glorificamos al hombre? Bueno, seguir adelante. El crecimiento sostenido, alguien lea Hechos 6:7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Okay. ¿Qué problemas externos había hasta este punto en la iglesia? En el capítulo 3, Juan y Pedro sanaron a un paralítico a la puerta de la Hermosa. Después, ¿qué pasó? En el capítulo 4 del libro de Hechos. ¿No se acuerdan del estudio? Ok. Mandaron prender a Juan y a Pedro y los presentaron en el concilio. Estos son problemas fuera de la iglesia. De afuera viene este ataque. Y los amenazaron. Les dijeron que dejaran en el capítulo, creo que es el 4, les prohibieron que enseñaran en el nombre de Jesús. Los milagros y prodigios no les molestaba. Lo que les molestaban es que estaban predicando en el nombre de Jesús que acababan de crucificar. ¿Y quiénes fueron los que provocaron a la gente para que lo crucificaran? Los sacerdotes. Ahora están predicando en su nombre. Ahora, ¿por qué se preocupan por las prédicas en el nombre de Jesús si está muerto? Aparentemente sospechaban que no estaba muerto.
Acuérdese de que hubo 500 personas que vieron a Jesús ascender al cielo y todavía muchos vivían, según dice Lucas. Y Pablo lo decía en el capítulo 15 del 1 de Corintios. Había tantos testigos que habían visto a Cristo crucificado. Quizás los sacerdotes tenían problema con eso, porque ellos están predicando a Jesús como si vive y como si es el Mesías. Y eso va contrario a ellos, porque entonces ellos asesinaron al Mesías que estaban esperando. O quieren callar todo esto. Pero entre más les dicen que callen, no los callan. Ahora, si alguien les amenaza, otra vez que te oiga predicar a Jesús, te voy a matar, ¿cuántos de ustedes seguirán predicando? Amén. Pues cuando empiece la amenaza, quiero verlos. Porque es fácil decirlo ahorita. Pero la iglesia siguió y la palabra crecía, y es lo que estamos leyendo aquí. Vamos al punto número 2, oposición a la enseñanza y al ministerio de poder. Poderoso en obras y palabras. Alguien lea Hechos 6, verso 8 al 10. Ahí está bien. El verso 10. Gracias. Ok, ¿de qué sinagoga eran? ¿De qué sinagoga? ¿De qué? Los libertos. ¿Pero cuántos países estaban representados allí? Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia. Oiga, eran de todas partes menos de Israel. ¿Por qué había una sinagoga dedicada a los extranjeros? ¿Por qué no estaban en la sinagoga de los judíos de Israel? ¿Por qué construyeron una sinagoga? Eran judíos, pero judíos que nacieron en otros terrenos y vivían en otras tierras. Es como vamos a decir que todos nosotros nacimos en los Estados Unidos. No importa que... vamos a decir, todos nacimos aquí en este país. Llega gente de otros países y tiene que levantar otra iglesia. Aunque hablamos el mismo idioma, porque los judíos tenían que aprender hebreo desde chiquitos. Hablaban el mismo idioma, celebraban las mismas fiestas, celebraban la misma Biblia que tenían, el Antiguo Testamento, la ley, los primeros 5 libros. O sea, tenían la misma fe en Jehová, esperaban al mismo Mesías, pero porque venían de otros países, tuvieron que levantar otra sinagoga. Había esta división, y eso no existía en la iglesia. Porque en la iglesia había gente de todas partes. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, cuando estaban hablando lenguas? La gente los oían hablando en el idioma de ellos, las maravillas de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Dios es el Dios de todo el mundo. Y la iglesia es representante de todo el mundo. Pero aquí había sinagoga donde se juntaban los libertos, y Esteban era de Grecia. Por eso estaba allí. Pero estaba predicándoles el evangelio. ¿Qué cosas? ¿Qué dice de que Esteban estaba haciendo? En el verso 8. Grandes prodigios y señales. Oiga, usted no ignora eso. Y eso atrae gente. Y se levantan estos libertos de la sinagoga de Cirene, de Alejandría, de todos estos países, y se oponen contra Esteban y se ponían a discutir con él. Y no pudieron. Lo mismo pasó en el capítulo 4 con Juan y Pedro, que los fariseos preguntaron de dónde agarraron tanta educación. Si esta gente no están educados.
Y la Biblia dice que se acordaron que andaban con Jesús. Ahora Jesús les dijo a los discípulos, antes de que fuera crucificado, sepultado y ascender, les dijo él: cuando ustedes sean llamados a concilios, a cortes y a reyes y quién sabe qué más, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y aquí está el Espíritu Santo dándoles a ellos. Ahora sí, este Esteban tenía sabiduría para hablar, ¿acaso Dios no nos hará lo mismo a nosotros? Si tenemos que presentar defensa del Evangelio. Increíble, en medio de las amenazas, en lugar de callar la boca, siguen predicando y siguen provocando gente y siguen haciendo prodigios. Oiga, cálmese un poquito hasta que se calme. No. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Entonces, por consecuencia, debe ser la voluntad de la iglesia de que nadie se pierda. No podemos callar el Evangelio. Ahora, denme algunas razones por qué debemos de seguir predicando. Dios no quiere que nadie se pierda. Ok, sí, Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso debemos de seguir predicando. ¿Por qué otra razón? ¿Solo porque Dios lo pide? Porque podemos predicar sin hacerlo de corazón. Lo tengo que hacer. Yo en el ejército hice cosas que no quería hacer, pero si no las hago voy a la cárcel. Solo porque Dios lo pide no es suficiente razón. ¿Por qué otra razón debemos de predicar? Ajá. Hay dos amores o dos mandamientos que cumplen todos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Que amar a Dios y amar al prójimo. Y si usted ama al prójimo, no quiere que vaya al infierno. Cumplimos lo que Dios pide porque amamos. Si dejáramos de amar, pues que se vaya al infierno si es lo que quiere, lo merece. Pero si usted lo ama, ¿sí me están entendiendo? La iglesia amaba aún los enemigos. No solo Dios, porque solo Dios lo pide, pero ellos lo hacían por amor. Y ¿qué causa divisiones entre las iglesias hoy en día? Porque hay iglesias sí, hay iglesia por allá, hay iglesia argentina, garífonos, hay iglesias de diferentes nacionalismos. ¿Y por qué? ¿Qué provoca eso? División. Ok, división. ¿Pero qué causa la división? Yo puse 3 cosas. Las religiones. Ok, pero vamos a hablar cristianismo. Somos cristianos. Y aún entre las iglesias cristianas hay iglesia por aquí de esta cultura, de esta raza, Ok, una de las causas que causa que otras iglesias nazcan es idioma. Si vamos a decir, nosotros hablamos puro español. Llega alguien de Francia, no entiende ni Taco Bell. ¿Me entiende? O nosotros conseguimos un traductor a traducir al francés para el beneficio de él. O empezamos una iglesia que hable francés. Su idioma causa eso. Hay otro, cultura. Hay gente que me ha dicho, me gusta esta música, por eso voy allá. Por cuestión de música que le gusta, hay gente que, a mí me gusta mariachi, y aquí no tenemos mariachi. Pero ve, por culturas, eso causa divisiones también. Y la otra es persecución. Hay gente que van a una iglesia, mire, aquí en un tiempo, en iglesias americanas, todos nacidos en este país, no de raza hispana o asiática o cualquier otro país, y entraba alguien de otra raza, se sentía incómodo, como si nadie le hablaba. Y lamento tener que decir, cuando empezó el movimiento Pentecostés en los Estados Unidos fue por un negrito.
ciego de uno, se llamaba Seymour. Y qué triste que él empezó, se salvaron algunos anglos y empezaron un movimiento que se llamó las Asambleas de Dios. Y aislaron al movimiento pentecostés entre los negritos y se formó la Iglesia de Dios. Hace más de 15 algo de años, el superintendente de los dos grupos, de puros anglos y puros negritos, se reunieron, yo creo que fue en Atlanta, y se pidieron perdón. Y ahora hay iglesias internacionales. Pero qué triste que tanto tiempo, tantos siglos después de Cristo, y todavía haya divisiones en la iglesia, por distinciones. Porque donde quiera que se predica la palabra, eso es lo que debe de importar más. No que la música es diferente y esa música no me gusta. Si la música está adorando a Dios, le guste o no le guste, lo que importa es a quién le está cantando. Amén. Pero en cuestión de la religión judía, hacían distinción. Y en el templo había la corte de los judíos, había la corte de las mujeres judías y había la corte de los gentiles. Había distinción a pesar de que eran prosélitos convertidos a la religión, pero en el mismo templo había divisiones. Yo he ministrado en iglesias, no sé si la hermana Nancy ha ministrado en iglesias, donde las mujeres en un lado y los varones en otro. ¿Por qué? Como si la mujer fuera inferior. ¿Acaso no fue el mismo Cristo que murió por los dos? Entonces los separan por cuestión de que no haya problemas. No vamos a prohibir los problemas de todos modos, porque fuera de la iglesia es otra cosa. Pero en la iglesia que hagamos distinción así por sexo, no lo veo en la Biblia. No lo veo. Las mujeres, hay mujeres que ministraban. Las hijas de Felipe, bueno, por cuestión de tiempo. Interesante que ¿quiénes fueron los que se levantaron contra Esteban? Ya mencionaron. Fue la sinagoga de los libertos. ¿Por qué los fariseos y los saduceos no se molestaron con Esteban? Se molestaron con Pedro y con Juan. Pero con Esteban no fueron los que levantaron la persecución. Fueron los de la sinagoga de libertos. ¿Por qué el concilio? Porque Esteban no era de ellos. Hay que ese grupo se atienda. Aún ahí había persecución. Dentro de la misma sinagoga. Dentro de la sinagoga también. Ok, vamos a punto B. Poderoso en adversidad. Porque ahora se levantó esta persecución, agarraron a Esteban. O vamos a leerlo, verso 11 al 15. Alguien me lo lee, por favor. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de avalar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. ¿Quién otra persona se ha visto con un rostro resplandeciente? Moisés. ¿Después de que bajó de dónde? Después de recibir ¿qué? La ley. Ahora alguien léame Éxodo capítulo 20, verso 13 y verso 16. Porque están acusando a Esteban de hablar contra la ley. Éxodo capítulo 20, verso 13 y el verso 16. No matarás, ok. Ahí está.
¿Y qué hicieron con Esteban? Lo mataron. Ok, lea 16, digo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué hicieron? Consiguieron falsos testigos. Están acusándolo de violar la ley o hablar mal de la ley y ellos la están violando. Y cuando no pueden con el mensaje que Dios pone en nosotros, atacan al mensajero. No pudieron discutir con Esteban, mejor quieren callarlo. Eso espere. Porque la gente, cuando usted empiece a hablar por el Espíritu Santo a evangelizarlos, es que ¿quién puede argumentar con la Biblia? Ni el diablo. El diablo trató y no pudo con Jesús porque Jesús le representó la palabra. Y el Espíritu va a traer eso a memoria de usted cuando está evangelizando. No van a poder argumentar, mejor van a confundir lo que usted está diciendo y acusarlo falsamente. Pero que sea falsa acusación y no de veras. Pero les vuelvo a recordar, cuando no pueden contra el mensaje del Evangelio, van a atacar al mensajero. No pudieron con lo que decía Jesús, lo crucificaron para callarlo. ¿El concilio eran 100% judíos o eran extranjeros? Eran 100% judíos. Los griegos no empezaron a ser añadidos hasta después de la persecución de Saulo. ¿No habían extranjeros en el concilio? No. Posiblemente había prosélitos, pero eran gentes que habían abrazado la religión judía. Ya. Pero no se menciona gente que nacieron en otros países y no eran judíos. Eran judíos o eran prosélitos, porque estaban en Jerusalén por la celebración de la fiesta Pentecostés. Las acusaciones aquí es contra Moisés y sus costumbres contra Dios y contra el lugar santo. Y en el Antiguo Testamento, David le dijo al pueblo de Israel que ninguna casa puede contener a Dios. Dios es omnipresente. Si destruyen la casa, no han destruido a Dios. Pero lo triste es que los judíos habían llegado a un punto que elevaron el templo más arriba de Dios. Eso es lo triste. Ya el templo era un ídolo. Más adelante en el capítulo 7, en la prédica, Esteban les lee del Antiguo Testamento, de los Salmos, no recuerdo el pasaje, quizás lo tenga más adelante, pero les dice a ellos que ningún edificio puede contener a Dios. Y Dios mismo lo dice. Él quiere el templo, que la gente se congregue allí, para acordarse de Dios, pero no para que reemplazca a Dios. Tengamos cuidado, a veces Dios usa cosas para bendecirnos y nosotros adoramos lo que Dios nos da. Adorar a Dios, que nos lo da, no lo que nos da. Si Moisés no hubiera sido llevado aparte y enterrado por Dios, lo hubieran hecho un ídolo y tuvieran su tumba en un lugar. Incidentalmente, por 40 años, ¿qué hizo Israel con Moisés? ¿Acaso no lo querían desobedecer y hasta construyeron ídolos en el desierto? Y Esteban le dice, ¿saben qué? Ustedes siguen siendo igual que aquellos. Hablan de Moisés y sus padres querían apedrearlo. Y hasta Aarón y María se levantaron contra Moisés. Y Dios afligió a María con lepra. Les recuerda de eso. Vamos al primer mártir cristiano. La defensa de Esteban, alguien le llame el capítulo 7 de Hechos, verso 1 y 2. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, entonces en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ok. ¿Qué está queriendo decir Esteban aquí? Cuando él le preguntó, ¿es esto así? Cuando está hablando que está blasfemando contra Dios y la palabra,
Él no se defendió, simplemente le pregunta, les dice a ellos, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Qué le está queriendo decir Esteban a la gente que lo están acusando de blasfemar contra el templo, contra la ley, contra Moisés y las costumbres de Moisés y contra Dios? ¿Dónde se apareció Dios a Abraham, que es el padre de la nación israelita? En un monte, nada tiene que ver con un templo, nada tiene que ver con un edificio. Pero se le presentó en otro país. Ajá. Está queriendo decirles, Dios es el Dios de todo el mundo. Él no se apareció en Jerusalén ni en el templo. Esto fue después de David, que escogió a Jerusalén. Antes de eso, hasta en Egipto se apareció. Y más adelante les cuenta la historia. Les está diciendo, oye, Dios está en todo lugar, mujeres y hombres aquí. Dios está en todo lugar. Hay gente que dice, esta iglesia Dios se manifiesta en aquella. No, oiga. Porque me han dicho eso. Dice, vinieron a invitar a gente a otra iglesia. Y le digo, ¿por qué? Porque usted no quiere que ellos sientan a Dios. Ah, aquí Dios no está. Solo allá. Y eso es lo que está haciendo Esteban. Llegamos a creer que Dios se manifiesta más en un lugar que en otro, o por medio de una persona que por otra. Fíjate que es judío, argentino, y siempre que llega, platicamos un poquito así, y siempre es del primer lugar, porque dice de que Dios escogió a Israel y que a nosotros no. Así en ese caso casi viene siendo lo mismo, Esteban está haciendo la defensa. Ok. Pero es cierto, Dios escogió a Israel y lo fue desarrollando hasta Jacob y los 12 niños, y luego 400 años en Egipto, y luego 40 años y luego la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran especiales a todos. Antes de Abraham no existía Israel. ¿Por qué los escogió? ¿Por qué nos ha escogido a nosotros? Pura misericordia. Ok, por misericordia. Pero nos ha escogido para hacer luz, para hacer sal. A Israel, ustedes van a ser la luz del mundo, le dijo. Pero dejaron de hacerlo porque se creyeron tanto que se limitaron solamente a ellos mismos. Y Esteban los está reprendiendo por eso. De repente están viendo que Dios está tocando a judíos de Grecia. Y se acuérdense dónde fue y buscó a Abraham. ¡Qué escándalo! ¿Sí me están entendiendo lo que quiere decir Esteban? Ok, alguien léame verso 51 hasta el verso 53. Y ustedes tienen que leer todo el sermón. Pero entiendan esto, antes de que empiecen a leer el verso 51, hasta este punto, los judíos están escuchando y están aprobando la historia que está contando. Pero luego, Esteban les añade detalles que no mencionó en el desarrollo de la historia. Lean el verso 51 en adelante. Wow. Oiga, Esteban habla duro. Su vida está en peligro. Pero quiere llamarles la atención. Son circuncidados físicamente, pero espiritualmente no lo son. De nada sirve
que cuidemos nuestro cuerpo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a ellos. Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo que ustedes ven aquí, estos milagros, estos prodigios, ¿cuándo se han visto? Primero en Jesús. Y ahora Esteban. Y incidentalmente, Esteban no era apóstol. Sobre la iglesia descubre que todos los que tenemos al Espíritu Santo podemos hacer lo mismo, porque es el Espíritu lo que lo hace, no somos nosotros. Y si el Espíritu está en usted y encuentra a un enfermo y Dios le dice ora por él, oiga, ahí puede haber un milagro. No tiene que traerlo aquí. Acuérdese que Dios encontró a Abraham en Mesopotamia, no en este lugar sagrado. Y además de eso, donde usted está es sagrado. ¿Por qué? Ahí donde están ustedes es sagrado. Pero no porque yo oré por las sillas, porque usted está ahí. Porque usted no es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos templos del Espíritu Santo hay aquí? Donde quiera que usted esté, en casa, en calle, trabajo, donde quiera, día, noche, en cama, fuera de cama, usted consagra el lugar porque el Espíritu está en usted. No piense que lo que hace aquí es una cosa, lo que hace allá es otra, no. Entonces no es cristiano. El lugar es santo por la presencia de Dios. Ok, todo esto para callar y luego terminan apedreándolo en capítulo, de hecho del capítulo 7, versos 54 al 60. Nos dice en el verso 56, porque él tenía los ojos puestos al cielo y vio la gloria de Dios. Dios removió la cortina como lo hizo con Isaías y se permitió ver por Esteban. Dios sabía lo que iba a pasar y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y ni uno de ellos, ni el Padre ni el Hijo, estaban levantando un dedito para ayudar a Esteban. Él solamente los vio. Y no me diga que Dios podría haber protegido y las piedras llegaban a cierto punto y caían. Y dice eso, él los vio. Y luego dice el verso 50, entonces ellos, dando gran voces, se molestaron con lo que él dijo y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Y presten atención, uno muere para que otro se salve y Dios tiene planes para este Saulo. Dios permite la muerte de Esteban. Porque luego más adelante dice que mucha gente se añadieron a la iglesia después de esto. Y en el capítulo 8 dice que Saulo empezó a perseguir y a matar. Y los cristianos salieron. Pero nos dice en el verso del capítulo 8, empezó a matarlos y a encarcelarlos. Y nos dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y luego los hombres que se encargaron. Pero lo que dice allí es que donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Primero fueron a Samaria, siendo perseguidos, en peligro de perder la vida, predicando el evangelio. La palabra crecía, no la podían callar. Huyeron por cuestión de vida, pero siguieron predicando, lo que causó los problemas. Oiga, ¿cuántos cristianos están muriendo por predicar el evangelio en otros países? ¿Por qué no se callan? Porque Dios no nos llama a callar. Amén. Tenemos un trabajo formidable. Vivimos en un día en tiempo de gran persecución. Y cada vez pasan más y más leyes anticristianas.
Llegará el día que por predicar el Evangelio nos van a arrestar aquí. So, prepárense, no soy profeta, solo estoy diciendo lo que yo veo en política. Yo no puedo dejar de predicar antiaborto ni anti-homosexual, porque está en la Biblia. So, si no les gusta, la alcaldesa que era lesbiana que teníamos aquí se puso a escuchar sermones en los medios de comunicaciones de otros pastores y estaba para pasar una ley que todos los sermones tenían que ser aprobados por el Concilio de Houston. Esto suena como Rusia hizo eso con la iglesia. Todos los sermones tenían que ser aprobados por el gobierno antes de que se les permitía predicar. Para allá vamos, a menos que la iglesia se levante. Pero entienda, entre más crece la iglesia, más problemas provoca. Vamos puestos de pie. Divino y eterno Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por la libertad que tenemos aún todavía en este país para poder congregarnos. Que sigan con esa libertad, pero ayúdanos, Señor, que en cuestión de votación cuidemos de por quién votamos. Y sí, en ocasiones hay candidatos que ni uno ni otro, pero hay que votar por uno que es más bíblico que el otro. Y definitivamente no aprobar por un candidato que aprueba la muerte de bebés inocentes. Señor, de ninguna forma, ninguna manera, ni ningún candidato que aprueba de matrimonios homosexuales. Estamos a tu misericordia, pero ayúdanos a no dejar de predicar el Evangelio. Que lo vivamos y que lo compartamos. Y que lo que compartamos respalde lo que vivimos. Pedimos esto en Cristo Jesús. Bendice la ofrenda que se recoge para la escuela dominical. En Cristo, y el pueblo de Dios dice amén.